Muy bien, vamos a comenzar con la presentación de este día. Mucho gusto. Vamos a empezar a esta plática sobre la soberanía de datos fiscales y la mitigación de riesgos del SAT sin depender de la nube. Vamos a empezar con un poco del contexto fiscal que tenemos actualmente. Si tienen cualquier duda, por favor, pueden escribir aquí su duda en el chat o bien, pues también pueden si tienen micrófono, hablar con todo gusto, pueden interrumpirme. Entonces, empezando a hablar del tema, en el entorno actual del SAT, ¿qué es el entorno actual del SAT? Pues lo sepamos o no, o nos demos cuenta o no, el SAT está cada día más automatizando con inteligencia artificial y algoritmos de última generación la fiscalización. ¿Qué es esto? Pues lo que nosotros antes teníamos, pues confiado de que, por ejemplo, si mi contabilidad cuadra, pues ya, o sea, no tengo nada más que hacer, no tengo de qué preocuparme, puedo estar tranquilo, ¿no? Ahora, actualmente ya no basta con eso. ¿Por qué? Porque el SAT cada día más está metiéndose más. ¿Por qué? Pues ya sabemos que se acabó el presupuesto. Digamos, no es un secreto que el SAT está buscando por cualquier método o medio legal o de alguna forma eh, no tan a la vista, por eso es que está automatizando su conciliación o su gestión de las, su gestión de cómo está queriendo saber o determinar si cada contribuyente está cumpliendo o no con las reglas. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que solo es cuestión de tiempo para que el SAT detecte de forma automática irregularidades en tu empresa, y mande una invitación formal de revisión, ya con el conocimiento de dichas fallas. Quiere decir que si yo, como contribuyente, no me percato de las omisiones o de las fallas que están ocultas en mis comprobantes XML CFDI de mi empresa, pues el SAT se va a dar cuenta y ya que tenga, ya saben, el SAT no nos dice, no nos va a decir, oye, por 3 pesos te voy a hacer una invitación a una revisión. Más bien el SAT nos va a decir, ya después de años de que estoy incumpliendo con por ejemplo, lo más normal es los complementos de pago faltantes. Entonces, ya que él sabe, pero yo no, porque si no tengo ninguna previsión o si no estoy al tanto de que el SAT está implementando sus algoritmos de inteligencia artificial sobre mis comprobantes para detectar o escanear exhaustivamente mis comprobantes a efectos de determinar fallas, el SAT ya sabe qué fallas tengo antes de realizar la invitación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en términos generales, el SAT nos puede llegar a requerir de una auditoría con un conocimiento de dichas fallas auditables previo. Entonces, en lugar de esperar a que me llegue la multa, que ya sería muy tarde para resolver cualquier tema, esta conferencia tiene como propósito colocarnos en la parte preventiva. Es decir, yo localmente tener mis datos y entonces prevenir cualquier cosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero vamos a ver por qué la nube no es suficiente. En términos generales, hay muchas empresas que tienen actualmente toda su información fiscal en algún tipo de nube. Llámese para, eh,
permítame, llámese para eh, recibir sus facturas de los proveedores. Tenemos que hay portales en la nube que reciben o que automatizan la parte de la recepción de los documentos. Ahora, en términos generales, ¿por qué la nube no es suficiente? El primer término es que tienen una latencia en la entrega de la información. En términos generales, repito, esto es hablando en términos generales, si mi nube o mi información fiscal contable de mi empresa está en la nube, dependiendo de la cantidad de documentos y del punto en el tiempo en que yo me encuentre, por ejemplo, si es a fin de mes, pues hay más latencia. Luego, tenemos riesgos de caídas por congestionamiento. ¿Qué pasa cuando es fin de mes? Que todo el mundo queremos, si tenemos, imagínense por ejemplo la nube que en primera está muy, pues muy pública porque todo el mundo tiene acceso a ella. Y en segunda, pues normalmente a fin de mes o en los puntos clave, en los puntos del tiempo clave para mi contabilidad, que regularmente es a fin de mes porque todo el mundo queremos cuadrar mis datos, cuadrar mis IVAs, cuadrar el ISR, cuadrar mis cifras. Entonces, en ese momento es muy propicio que la nube no sea suficiente para resolver o para darme a mí como contribuyente un resultado que me permita accionar correctamente y resolver un tema. Sea el tema de que me cancelaron un comprobante sin avisarme, sea el tema de que tengo recibos de pago pendientes del mes pasado y no me han emitido, ya estamos a último de mes y necesito que los emitan para poder contabilizar correctamente esa parte. También tengo en la nube riesgos de filtración de información financiera sensible. ¿Por qué? Pues al estar fuera de mi empresa, fuera de mi control, en control de terceros, yo no tengo la garantía al 100% de que pues no haya un crack, que no haya un ataque de ransomware sobre el proveedor, que no haya un ataque de secuestro de información. El ransomware físicamente o lógicamente, o la definición de ransomware significa que alguien me secuestra mi información. Entonces, si alguien secuestra la red donde está depositada mi información, en ese momento voy a tener un problema porque no tengo acceso a la información, me congelan mi toma de decisiones y entonces no puedo yo ser capaz de avanzar y dar los resultados que se esperan en el momento que se esperan. Y eso pues es una pérdida financiera, contable, etcétera. Entonces, después de los riesgos del secuestro de información, tenemos el quinto punto, que ese es el más de los más recientes. El SAT apenas en este año acaba de levantar o de poner en vigor la materialidad y autenticidad de cada operación contable o administrativa que manejemos en la empresa. Pasaremos a este tema, podemos pasar en otro punto con mayor abundancia a cómo vamos a proteger o a blindarnos de posibles ataques tanto de ransomware como de cubrir la materialidad y autenticidad exigida por el SAT. Y también la nube nos impide o nos niega el control de cómo se está almacenando nuestra información. Entonces, el que nuestra información esté distribuida a lo largo del mundo porque está en la nube y eso sea un secreto a voces que tienen muchas empresas y yo no me entero, ese es otro riesgo de la nube que es importante reconocer su existencia. Sí, aunque pues todo el mundo dice que la nube es segura, sí, pero pues también a cada día o muy seguido aparecen noticias de que ya atacaron tal nube, tal conglomerado, tal depósito de información, entonces hay muchos usuarios involucrados o afectados. Entonces, pasamos al siguiente punto de por qué conviene nosotros ser
un auditor interno de que mis comprobantes XML CFDI estén al corriente antes de que lo haga el SAT. Bueno, la primera ventaja es que eh, se evite que un comprobante XML CFDI sea infectado o esté incapacitado fiscalmente para su acreditación, ya sea que, por ejemplo, si el emisor está en la lista del artículo 69 y 69b, esa es una causa de que un CFDI se pueda ver infectado, o aunque yo tenga el CFDI, si no me doy cuenta activamente o proactivamente que el emisor de este comprobante está en la lista del artículo 69 y 69b, pues ahí yo estoy cayendo como contribuyente en una falta y el SAT me lo va a multar. Y ya está establecido muy claramente. También otro punto muy comúnmente que se tiene de mucha falla común es que no se han emitido los complementos de pago faltantes o correspondientes a varios pagos. Sobre todo esto es muy común cuando se tiene, por ejemplo, varias facturas de un mismo proveedor a pagos y se hacen pagos normalmente se hace un solo pago al mes y ese pago se afecta a 2, 3, 5, 10 facturas. Entonces, ¿cómo se distribuye eso y que no falte ninguna factura de que su saldo insoluto esté correctamente asentado en el XML y también que esté correctamente asentado en el ERP de que ya se va pagando? Eso también es muy común, es una parte muy común. Y el comprobante, otra parte común es que el comprobante se canceló sin previo aviso por parte del emisor. Eso es más común de lo que se pensaría. Y pues a veces llega un aviso de que desde el SAT nos dice, tienes un aviso en el buzón fiscal de que pues X cosa. No te dice ningún dato concluyente o ningún dato particular, sino que debes de entrar a priori, o sea, voluntariamente y revisar qué te están avisando. Eso sí nos damos cuenta del correo, porque igual y no nos damos cuenta, pasaron 3 días, que es el tiempo que el SAT da para presentar alguna inconformidad, y si no se presenta, se cancela por defecto. Y bueno, también hay, entre otras muchas razones, que dependiendo del contribuyente y el tipo de gasto apliquen, ya saben cómo es nuestra ley, nuestra miscelánea fiscal, que por ejemplo nos dice, un ejemplo, nos dice los comprobantes mayores a 2,000 pesos que estén pagados en efectivo no son deducibles. Entonces, esa es otra de las razones que pudiera afectar aquí. Son ejemplos nada más. Y repito, si tienen dudas o si voy muy rápido, etcétera, me pueden interrumpir ya sea hablando o escribiéndome en el chat. ¿Cómo vamos hasta ahora, amigos? ¿Todo bien? Bueno, yo asumo que todo va bien si no hay mayores comentarios. Vamos a continuar. Entonces, la siguiente parte de por qué auditar nosotros activamente los comprobantes XML de CFDI antes que lo haga el SAT. Cuando se reciben muchos comprobantes, un contribuyente enfrenta varios problemas que son muy comunes, mucho más comunes de lo que podrían pensar. Que falten de registrar comprobantes del mes en el ERP, que esto forma unas deducciones en riesgo. Que el SAT no tenga en su repositorio todos los comprobantes que estén en el ERP del contribuyente, que estas son deducciones existentes ante el SAT y que constituyen, aunque por ejemplo se han dado aquí menos casos que los otros, pero sí existen en el caso de que el PAC tarde un tiempo mayor a lo previsto en entregarle el comprobante al SAT. Ese es el caso. Y que los importes pagados de acuerdo con el ERP y reflejados en complementos de pago difieran en una determinada fecha. Ahora, cada una de estas infracciones eh, puede costar multas o puede ser causante de multas entre 17 hasta 97,000 pesos por cada comprobante. Que eso es lo que el SAT se guarda porque no lo dice muy claramente.
Y bueno, otro punto importante que se puede revisar muy fácilmente de una forma que vamos a ver a continuación es la falta de consistencia entre el IVA mensual declarado y el IVA de que el SAT tiene sus comprobantes como legalmente válido. ¿Sí? Nosotros podemos tener en contabilidad un IVA, pero eso pues, puede diferir de lo que el SAT tenga como legalmente válido en su base de datos. Si no tenemos ninguna forma de comparar o de conciliar estas dos cantidades, pues estamos navegando pues a ciegas, ¿verdad? Porque no tenemos esa indicación que es muy importante. Ahora, ¿cuál es la solución ideal que nosotros vemos a todos estos problemas que tenemos o que hemos visto, que hemos planteado hasta este momento? La solución que nosotros vemos como ideal es que los contribuyentes sean soberanos en el manejo de sus datos fiscales y en lugar de depender de la nube y que todo está en la nube y que la nube me resuelve todo, pues nosotros somos de la idea de que es mejor empoderar al contribuyente. Y por empoderar al contribuyente queremos decir que darle herramientas al contribuyente para que él sea capaz de descargar localmente, no importa si son muchos, pero que descargue una copia de los comprobantes desde el portal del SAT para que haga una conciliación masiva automática y que oportunamente detecte los comprobantes no registrados en el ERP, los complementos de pago faltantes, mediante unos motores o un motor de conciliación, así como una comprobación instantánea de las diferencias entre el IVA legal, que es el IVA que el SAT tiene en su base de datos, versus el IVA del sistema contable. Porque en el sistema contable de la empresa, pues ya tenemos, es muy fácil sacar el saldo de IVA de un determinado periodo. Pero no tenemos algo que nos dé la contraparte, que es la descarga del portal de SAT y la cantidad de IVA que tenemos del portal de SAT directamente. Entonces, lo que se busca es lograr una prevención de problemas mediante validación instantánea de comprobantes emitidos por los proveedores previa al ingreso del comprobante al ciclo de pago del cliente. El ciclo de pago del cliente empieza por el ERP, cuentas por pagar, verificación de inventarios, etcétera. Cada cliente es diferente, pero previo a todo ese ciclo que ya se tiene establecido, nosotros sugerimos o los clientes que ya tienen nuestras soluciones validan previamente cada comprobante antes de que ingrese a este ciclo, mediante un motor de validación local que puede validar y conciliar miles de CFDIs en segundos, detectando facturas canceladas a las espaldas del contribuyente, proveedores en la lista negra o inconsistencias en los complementos de pago, más cuestiones particulares del contribuyente, definibles sin la intervención del Departamento de Sistemas. Esto es algo bien importante, que yo como usuario de estas soluciones tengo carta abierta para todas las posibilidades que le puedo pedir al sistema que verifique. Entonces, con propósito o para garantizar el cumplimiento fiscal, eh, nosotros invitamos a que el contribuyente migre al software de administración, conciliación, validación, automatización y recepción y resguardo local de una forma instantánea o muy rápida, ¿sí? Lo cual, ¿qué beneficios les ofrece? La posibilidad de blindar su información bajo su propia infraestructura de TI, fortaleciendo la soberanía del cliente sobre la información financiera sensible. Sí, pues seamos claros, o sea, ahorita si mi información está en la nube, pues eso significa que por definición es pública. A cualquier persona que tenga acceso medianamente posible a esa información puede darse cuenta de mis datos financieros y se eliminan mediante esta solución las latencias innecesarias y costosas, los riesgos de la nube y facilitan la revisión y el control oportuno de cualquier número de incidencias por personal interno del mismo cliente. Esta parte pues es muy importante porque se tiene, se tiene esa posibilidad que antes no se tenía. ¿Qué solución práctica ofrecemos? Ofrecemos una solución
que incluye la implementación con capacitación de uso y licenciamiento anual de uso de software de los sistemas Autodox Admin, ADXML y Phoenix, que son en conjunto los sistemas PAM, que benefician al cliente porque operan en una forma 100% autónoma y local, sin dependencias externas ni almacenamiento de servidores de terceros, y manteniendo en la empresa el centro de control de sus operaciones. A efectos de ver qué ventajas se tiene tener los sistemas PAM en relación a un flujo tradicional o un flujo establecido ya con dependencia de portales web y almacenamiento en las nubes de terceros de los comprobantes, tenemos esta pequeña tabla de tabla comparativa de beneficios, la cual compara el flujo de riesgo tradicional versus el escudo de los sistemas PAM. Eh, En cuanto a fase del proceso, tenemos el origen del comprobante, en el cual en el flujo tradicional se presenta una dependencia de los portales web y almacenamiento en nubes de terceros que ya vimos que tienen latencia, riesgos de caídas, riesgos de ransomware, de divulgación de información. Si nosotros les ofrecemos una solución que extrae directamente del portal del SAT y lo almacena directo en sus equipos locales. Entonces, tenemos el flujo de riesgo versus el escudo de los sistemas PAM, donde desde el origen del comprobante se está protegiendo la soberanía de los datos fiscales sensibles de la empresa. Si nosotros utilizamos los sistemas PAM, tenemos lo que es una extracción directa del portal del SAT y almacenamiento 100% local. El comprobante no sale de tu empresa. En cuanto a la recepción de los proveedores en el flujo tradicional, hay que capturar manualmente, se valida de forma tardía y hay riesgo de facturas fantasma o canceladas. En un portal autónomo de recepción se filtra y valida y concilia en tiempo real antes de que esta información pase o se permee al flujo de pago del cliente, pues. En cuanto a sincronización, tenemos una sincronización de alto nivel versus los procesos batch o lentos o interfaces humanas propensas a errores. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas permiten una integración automatizada y directa de la estructura XML ya limpia y validada hacia el ERP y de forma puntual o dirigida o instantánea. Hay clientes, por ejemplo, que ahorita tienen el sistema, recibe el comprobante por el correo electrónico, lo valida y manda un correo de aceptación o de rechazo de forma automatizada. Y al mandarlo ya integra directamente esa información al ERP. Una parte muy importante y una diferencia quizás de las más importantes en relación de cómo estamos ahorita y cómo podemos llegar a estar con los sistemas Autodox o los sistemas PAM es en el momento o en el punto de la fiscalización, que normalmente estamos en una fase reactiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos enteramos de un error en los XMLs cuando nos llega la carta de invitación del SAT. Ahora, en modalidad proactiva, que sería a través de los sistemas PAM, tenemos una auditoría continua de inconsistencias y complementos antes de que el SAT lo detecte. Quiere decir que durante el mismo mes yo voy a estar auditando de forma automatizada los diferentes puntos que yo quiera ponerle a mi sistema para que se revisen y los voy a estar resolviendo durante el propio día de trabajo o en el mismo día de trabajo, con el objetivo de llegar a final de mes y tener todo bajo control, o sea, cero comprobantes fuera de seguimiento o o con errores. ¿Sí? Y bueno, como paso final, para complementar todo esto que estamos viendo, tenemos la inscripción, resguardo, autenticidad y materialidad de la información del contribuyente. ¿Sí?
que esa es una obligación nueva, repito, que a partir de este año nos está imponiendo el SAT. Quiere, en otras palabras o en corto, quiere decir, el SAT me pide que ya no, digamos, anteriormente era con que se tuviera la factura electrónica para el SAT era suficiente. Pero ahora, con la nueva legislación, se tiene que tener la factura, pero antes de la factura se tiene toda la secuencia de correos electrónicos que forman la operación desde que el cliente solicita los servicios, se le da un ajuste, se le da una cotización, a lo mejor una segunda o tercera cotización, y todo eso todo implica documentos, eh, chats, eh, comunicación a lo mejor por teléfono, correos electrónicos, registro en el ERP de las diferentes fases de la negociación. Entonces, toda esa materialidad de la factura, que ya no es nada más la factura nada más es un puntito, más los chats, más los correos, más las fotos, más las evidencias de entrega, toda esa información se debe de ir digitalizando y respaldando para certificarse, porque ahora el SAT va a pedir una certificación de toda la contabilidad a nivel mensual. Igual va a haber unas empresas certificadoras que son equivalentes a los PAC, pero de mayor nivel en el sentido de volumen, pero en el sentido de certificación va a ser muy equivalente a lo que el SAT actualmente tiene con el CFDI. Entonces, si no se tiene ninguna herramienta, este tipo de encripción, resguardo y autenticidad se realiza manualmente o con scripts que fallan, dejando la responsabilidad al usuario final. Y complica esto el envío de información de la autenticidad y materialidad a la empresa certificadora. Nosotros acá en PAM tenemos un sistema de respaldo inteligente que se llama Phoenix, que permite de manera automática, confiable, encriptada y permitiendo subir lo requerido por el SAT para demostrar fehacientemente la materialidad y autenticidad de las operaciones del negocio, hasta el paso previo del envío de la información a la certificadora, simplificando el proceso de certificación. Bueno, no sé después de todo esto sus comentarios eh, que tengan, no sé. Básicamente, esta es la información más concluyente o, digamos, la conclusión de la conferencia y esta es la forma, este es el diagrama de implementación y soberanía de datos fiscales y mitigación de riesgos con el uso ya de los sistemas Phoenix, del sistema de descargas, en su módulo de conciliación, del sistema Autodocs Admin, que ese es el flujo en general que tenemos de implementación en las empresas que actualmente están utilizando nuestras soluciones. Me gustaría saber si quieren, si tienen alguna pregunta. Este es el flujo, así, el flujo de implementación. Los sistemas que son los que dan estas soluciones, uno es este, que es el sistema Autodosamin, que es el administrador, el conciliador. El sistema de descargas es este otro, que les sirve para tener localmente una copia de la base de datos del SAT y así poder obtener las diferencias entre el IVA legal o el IVA y el IVA del ERP. Tenemos el sistema de respaldos, que es este, el sistema Phoenix, y obviamente todos estos sistemas ya tenemos una base de clientes instalado y se los ponemos a consideración para su uso en su empresa de acuerdo a lo que ustedes requieran, ¿verdad? Ok, bueno, para efectos de, digamos, de poderles ayudar, tenemos este código QR con el cual se les está dando una prueba de estrés de conciliación local con un bloque de datos histórico que ustedes tengan, utilizando los sistemas PAM de forma gratuita y sin compromisos, para que ustedes puedan evaluar la velocidad del procesamiento local y la soberanía de los sistemas, experimentando el valor de nuestras herramientas antes de poder comprar.